Hola a todos nuevamente. El día de hoy continuamos con la asignatura de cálculo 2. Ya estamos en las derivadas de tipo implícita. Para esto tenemos este ejercicio donde hay que hallar la derivada parcial de w respecto de x, w respecto de y, pero de este tipo de función. Ustedes noten por acá, esta función ya no está en forma tradicional. Vamos a aclararla de la siguiente manera. Si ustedes notan, esta función no está en su forma tradicional explícita. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos z o una variable despejada y tenemos otras dos al lado derecho, ya esa es la forma funcional tradicional, se llama forma explícita, ¿no? Aquí está la variable dependiente. Esta es la variable dependiente. En este caso es z. Esta variable dependiente está despejada, la vamos a escribir así. Está despejada. Y a este lado están las otras dos variables, que son las variables independientes. Que son las variables independientes, estas dos. Pueden ser más, obviamente. ¿Sí? Y estas están al lado derecho totalmente, no están combinadas con la variable dependiente. O sea, esta función z en función de x y y, volvemos a reiterar, esta es la representación de una función en su forma explícita. Explícita. Entonces, cuando z o alguna otra variable dependiente está despejada y está en función de las variables independientes, se dice que está en su forma explícita. Todas las derivadas de este tipo hemos visto anteriormente, se siguen reglas tradicionales de derivación, se aplica el ceteris paribus, o sea, asumimos que si queremos derivar respecto de x, y es constante, o si queremos derivar respecto de y, x es constante. Esa es la función en forma explícita. Pero hay situaciones como este ejercicio donde z, vean, o w en este caso, o y no está despejado, o sea, no se sabe cuál es la variable dependiente, no se sabe cuál es la variable dependiente, tampoco cuál es la variable independiente, todo está a este lado. Bien, entonces, cuando hablamos de ese tipo de presentación de funciones, a esas le llamamos funciones en su presentación o forma implícita, donde no está despejado ninguna variable dependiente. Entonces, estas son derivadas de tipo implícita, las que vamos a ver ahora. Reiteramos, aquí está todo combinado, están entre x y w. No se sabe cuál es la variable dependiente. Entonces, para ese caso, nosotros aplicamos el criterio de regla de derivada implícita a través de la regla de la cadena, para lo cual vamos a hacer una secuencia de pasos, si quieren así. El paso 1, el paso número 1 a considerar, entonces es el siguiente, ¿no? Entonces, si yo quiero expresar una función implícita para poder ser derivable respecto a las reglas de la cadena, lo que debo hacer es lo siguiente, ¿no? Expresar la función, expresar la función igualada a cero. Igualada a cero. Entonces, ustedes tienen acá la función. Lo que vamos a hacer es igualar a cero. Entonces, voy a tener 3x cuadrado más 2y cuadrado más 6w al cuadrado menos x más y. Y este 12 que está con positivo va a pasar con negativo y ya está igualado a 0. Entonces hemos expresado esa función en su presentación implícita, lo estamos expresando igualada a 0. A esa relación que estamos encontrando la vamos a denominar una f mayúscula. Una f mayúscula dependiente de las variables que estén acá, ¿no? Entonces tenemos x, por ejemplo, tenemos y también y tenemos w. Ahí está. Bien, esa es la nueva función. Esa es la nueva función que se va a igualar a 0.
Mediante esta vamos a poder encontrar esas derivadas. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos el primer paso. Vamos con el paso 2. Vamos con el paso 2. Bien, para el paso 2 voy a aplicar el siguiente criterio, ¿no? Aplicamos la regla de la cadena. Entonces, al aplicar la regla de la cadena, esto nos va a dar lo siguiente. Nos están pidiendo dos derivadas parciales. La primera derivada parcial de w respecto de x. Tenemos acá la derivada de w respecto de x. Y nos están pidiendo la derivada parcial de w respecto de y. Si ustedes arman el gráfico de la regla de la cadena, van a tener las siguientes relaciones. Esto va a ser igual a negativo, negativo, línea de fracción, una vez más línea de fracción en el numerador y otra línea de fracción en el denominador, lo propio por acá. Vamos a tener que si quiero encontrar la derivada parcial de w respecto de x, esto va a ser la parcial de f mayúscula, que es esta función que hemos generado, respecto de x, dividido entre la parcial de f respecto de w. ¿Sí? Si queremos la parcial de w respecto de y, va a ser la parcial de f, la función que hemos hallado, respecto a y, dividido entre la parcial de f respecto de w. Bien, entonces esas relaciones son las que nos van a ayudar a calcular las derivadas solicitadas, pero vean que es importante haber construido previamente la función general, ¿no? Generatriz se llama, aquí notaremos esto, la función generatriz implícita, ya para poder derivar, en este caso, respecto a las variables indicadas, ¿no? Aquí estamos asumiendo que w es dependiente y x y y son independientes, ¿no? Pero la presentación hace que se trate de una derivada implícita. Entonces aplicamos este criterio de cálculo ahora en cada caso y ya vamos a tener las derivadas correspondientes. Aplicamos por acá también. Eso es lo que vamos a tener. Ahí está. Entonces, ya como un tercer paso, y ya casi terminando, vamos a calcular la derivada. Calculamos la derivada, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos con la primera. Entonces, le voy a llamar 1 y 2. Entonces, para 1, tenemos. Para 1 requiero primero la derivada parcial de f respecto de x. Calculamos esa derivada. Parcial de f respecto de x. Igual. Aquí está f, es toda esta función igualada a 0, ¿no? Entonces la derivamos respecto de x. Si es respecto de x, obviamente las otras variables que serían y y w se mantienen constantes. Ceteris paribus habíamos dicho. Entonces, parcial de f respecto de x va a ser, acá tendríamos 2 por 3, 6x. Ya está. 2y cuadrado. Respecto de x es constante, su derivada va a ser 0. 6b cuadrado. Respecto a x es constante, su derivada va a ser 0. Menos x. Respecto de x, su derivada es 1. ¿No? Con este negativo, negativo 1.
Y respecto de x es constante, su derivada 0. 12 es constante, su derivada respecto de x, 0. Ya está la parcial de f respecto de x. Entonces, ahora calculamos la parcial de f, la parcial, derivada parcial de f respecto de w, ¿no? Es la primera derivada. Bien, entonces asumimos el mismo criterio. Ahora derivamos esta función respecto a w. Si es respecto a w, x y y son constantes. Entonces, si es respecto a w, 3x cuadrado es constante, su derivada es 0. Si es respecto a w, 2y cuadrado es constante, su derivada es 0. Si es respecto a w, casi, ¿no? Sería 2 por 6, 12 veces w. Si es respecto a w, x es constante, derivada 0. Si es respecto a w, y es constante, su derivada 0. Y 12 negativo, constante, 0. Y ya está. Ya tenemos los dos componentes de la derivada. Lo que hacemos es ya construir esta. Entonces tenemos parcial de w respecto de x va a ser igual, nos dice, a negativo, línea de fracción, negativo, parcial de f respecto de x, que hemos hallado es 6x menos 1. Dividido entre la parcial de f respecto a w, que es 12 veces w. Y miren, ahí está la primera derivada de w respecto de x. Entonces, a través de la función generatriz, nosotros podemos hallar la derivada solicitada. Bien. Ahora vamos con la 2. Para 2. ¿Qué vamos a tener para 2? Nos dice parcial de w respecto de y es igual a la parcial de f respecto de y. Esta es la función f, la derivamos respecto de y. Entonces vamos a tener parcial de f respecto de y va a ser igual a ¿cuánto? Si es respecto de y, x y w se mantienen constantes. Entonces, derivada de f respecto de y, esta es constante, su derivada se hace 0. Respecto de y, acá tenemos 4 veces y. Respecto a w cuadrado, respecto a y, 6w cuadrado, esto su derivada es una constante, ¿no? Es 0, ¿verdad? Si es respecto de y, habíamos dicho, w es constante, la derivada es 0. Respecto a y, x es constante, derivada 0. Respecto a y nos queda 1. Respecto a y, 2 es constante, 0. No tenemos más. Miren, entonces serían estas dos que hemos derivado, 4y más. Luego ya tendríamos la parcial de f respecto de y. Parcial de f respecto de w ya lo hemos hecho anteriormente y simplemente es ahora reemplazar. Entonces tendríamos que la parcial de w respecto de y va a ser igual, línea de fracción, menos parcial de f respecto de y, la que hemos hallado, 4y más 1, sobre parcial de f respecto de w, 12 veces w. Ahí está. Y ya tenemos las dos derivadas solicitadas. Tenemos las dos derivadas solicitadas. Y básicamente en eso consiste la derivada implícita. Ahora puede haber distintos cambios. Puede haber parcial de x respecto a w. Solamente va a cambiar el orden de derivación. Entonces con eso tendríamos un ejercicio, digamos, básico de lo que es derivada implícita. Vamos a completar con otros ejercicios un poco más adelante. Entonces vamos con la siguiente, por favor.